El 2023 inicia con la entrada en vigencia de la reforma de la ley de pensiones en nuestro país. ¿Qué ha pasado con las anteriores reformas que se han dado de una ley que fue aprobada en 1996 y que entra hasta 1998? Ha pasado mucha agua por este río. ¿Te beneficia o no te beneficia la reforma de la ley de pensiones? No sé, piénsalo. Bienvenidos a este quinto programa, el primero del año, por cierto, y qué gusto que usted esté con nosotros a las 8 acá en el 8. Soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que nos acompaña la diputada Anabel Belloso, del departamento de San Salvador. Anabel, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Gracias. El placer es mío poder iniciar este año a través de este programa comentando y dando las valoraciones sobre uno de los temas de interés que sin duda fue parte del cierre en el trabajo legislativo en el año 2022, y qué bueno que se llame a la reflexión justamente en torno a lo que se aprobó para la ley de pensiones y las otras dos normativas que también le acompañan en esa aprobación para lo que al final termina siendo justamente, yo digo que ni siquiera un parche como se mencionaba antes, sino que una reforma bien simple para un tema tan complejo que al final no termina resolviéndose. Creo que eso es lo principal. Los miércoles tratamos de llamar a la reflexión, porque eso es lo principal, claro, que nosotros creemos un criterio y que nosotros sepamos para dónde vamos y qué decisiones vamos a tomar. 2017 se da una reforma o un parche, como se llamó, a las pensiones en nuestro país. Sí. Muy criticado por los que ahora también están criticando esta reforma a la ley de pensiones. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó para el 2017? ¿Qué se modificó de lo que ya teníamos? Bueno, hay que recordar quizá todo el antecedente. Ya sí, muy bien mencionaba Francisco que en el año 96 la derecha en la Asamblea Legislativa aprueba la privatización del sistema de pensiones y le da vida a la ley SAP, es decir, traspasa la administración del fondo de pensiones, de los ahorros de los cotizantes a manos privadas. Y es que surgen las famosas AFP acá en el país. Bueno, entrando en vigencia en el año 98. Luego de eso, rápidamente la privatización dio muestras de no satisfacer principios básicos o criterios básicos que un sistema de pensiones debe de tener, porque aquí es importante tener en cuenta que la seguridad social, el tema de pensiones específicamente, es un derecho. Es un derecho y es obligación del Estado garantizarlo. Y cuando al pasar apenas unos años de la entrada en vigencia de la privatización, quienes empezaron a pensionar ya bajo este esquema, rápidamente identificaron que este esquema privatizado de cuenta individual no daba los mismos beneficios que se obtenían con el sistema previo, que era un sistema público. Y esto quienes tenían en aquel momento, ¿verdad?, cierta edad, recordarán pues que cuando uno se pensionaba desde el esquema público, sistema público, las pensiones eran mucho mayores que lo que empezaron a hacer con la privatización. Ese fue uno de los primeros puntos que obviamente, digamos, resultó luego de la privatización la baja de las pensiones, además que yo no voy a ser irresponsable y ahí hay que decirlo, el tema de los bajos salarios también es digamos, es una causa del porqué de las bajas pensiones en nuestro país. Es un tema ya más de carácter estructural, pero que también afecta de manera, digamos, muy sustancial en torno al cálculo que resulta de las pensiones. Además de eso, se dieron otra serie de situaciones donde se empezó a decir de que las reservas que venían del sistema público se acabaron. En fin, hubo una serie de situaciones que dieron paso a decretos, a aprobación de decretos, que agudizaron más la problemática sin resolver el tema desde un enfoque de derechos, porque es el tema, ¿verdad?, de cómo mejorar las condiciones de vida de las personas en su edad de retiro, cómo le das condiciones dignas a aquellos hombres y mujeres que han aportado con su trabajo a la vida productiva del país. Estamos hablando de finales del siglo pasado. Exacto, ¿verdad?, finales de los 90, inicios de los 2000, porque
Estos otros decretos a los que hago referencia se tratan, por ejemplo, del decreto 100 que dio paso a las pensiones VIP, el decreto que dio vida al fideicomiso de pensiones, que eso, para decirlo en palabras simples, es el mecanismo que habilitó que los gobiernos tomen dinero del fondo de pensiones para diferentes objetivos. Uno de ellos obviamente es pagar pensiones, porque al estar privatizado el sistema, el Estado deja de percibir cotizaciones porque las administran las AFP, pero no puede obviar su responsabilidad de pagar las pensiones. Entonces todo esto fue haciendo muy complejo el tema y le incorporó el elemento del endeudamiento, que tampoco lo podemos perder de vista. Por eso, al decir que obviamente la reforma del 2017 tampoco resolvió todos los problemas, es cierto. Sin embargo, hubo muchas cosas que coincidieron en esa fecha. Y yo hago también énfasis, nuevamente lo he repetido en varias ocasiones en estos últimos días, es que el FMLN no votó por la privatización en el 96 y tampoco por estos otros decretos que metieron más distorsión al sistema, como el de la creación de las pensiones VIP. Hay otro por ahí que se aprobó para generar certificados de traspaso, se llama, que era como dar un complemento a estas personas cuya pensión les salía muy baja. ¿Y qué pasó en el 2016 y 2017? Porque la propuesta que el gobierno, el segundo gobierno del FMLN presentó en el 2016, tenía a la base transformar el sistema y dar un paso a crear un sistema mixto. Es decir, donde una parte, obviamente, de manera, digamos, con algunos criterios, iba a seguir siendo administrado por manos privadas a través de las AFP, pero otra parte pasaba a ser administrada de lo público. Esto con diferentes objetivos, y uno de ellos, garantizar obviamente la sostenibilidad del sistema en el tiempo. Eso, por la correlación que existía en aquel momento en la Asamblea Legislativa, no fue posible, porque todo el mundo recordará que hubo campañas fuertes donde las principales portadas de los periódicos del país incluso sacaron titulares diciendo que se trataba del robo del siglo, y eso era totalmente falso, pero eran los intereses del poder económico representado a través de las AFP y sus partidos, que obviamente defendían también los intereses de este poder económico en la Asamblea, que se resistieron a dar un paso más allá. Como FMLN no teníamos ni 43 votos en aquel momento. El FMLN, cuando más votos ha tenido, fue en el periodo 2009-2012, tuvo 39 votos. Y yo quiero ser también, digamos, muy responsable y por transparencia con la población. No son justificaciones, pero sin embargo son razones, porque al final, si no logras tener una correlación para aprobar lo que el gobierno en aquel momento presentó, tocó 39 llegar, ni siquiera llega a una mayoría simple. Ni a una mayoría y hoy se simple. tiene una Y mayoría eso fue, calificada. Exacto, y eso fue 2009. Y la reforma a la que nos estamos refiriendo ahorita es 2016-2017, que tenían menos, que habían 31 votos. Entonces, obviamente la derecha ahí no acompañó, toda la derecha no acompañó en un momento para esa votación de lo que el gobierno mandó. Tuvo que hacerse, obviamente, ciertos cambios en la discusión durante la Asamblea Legislativa. Se hizo consultas a diferentes actores, principalmente a la parte trabajadora, ¿verdad? La clase trabajadora de nuestro país, a la academia, a todos los actores involucrados en este tema. Y en esto, obviamente, resultó lo que conocemos como la reforma, que algunos identifican puntos negativos, pero también hay cosas positivas. Y yo siempre resalto, por ejemplo, que la creación de la cuenta de garantía solidaria, que permite que la pensión sea vitalicia en el tiempo, que alguien gane una pensión desde el inicio y con esa termine sus días, es gracias a esa pensión, porque antes no funcionaba así. Si alguien tenía la oportunidad de pensionarse con más de la mínima, en algún momento, cuando se le acababa su cuenta individual, bajaba a la pensión mínima. Y eso, gracias a la cuenta de garantía solidaria, ya no es así. Entonces, ¿por qué hacemos esa crítica ahora nosotros? Porque este gobierno, primero, habiendo tenido el tiempo suficiente, porque ellos vinieron ofreciendo la reforma de pensiones desde hace un par de años atrás, en medio de los meses de la pandemia, los primeros meses de la pandemia, vimos al presidente en la Casa Presidencial recibir a una representación de sindicatos que, desde mi punto de vista, no representan realmente los intereses de la clase trabajadora,
que le dieron una propuesta incluso de no más AFP. Esa fue una de las propuestas, la nacionalización del sistema. Si gusta, eso lo dejamos para el siguiente bloque. Okay, Anabel, bien. está con nosotros la diputada Anabel Belloso. Estamos hablando de las anteriores reformas a las AFPs o de la ley de las AFPs y posteriormente lo vamos a comparar con lo que se ha hecho actualmente. No sé, piénsalo. Hacemos una pausa. Estamos gracias a Mix de Medio y por supuesto Agape TV Canal 8. Regresamos. El quinquenio actual del presidente Nayib Bukele recibió junto a funcionarios, a sindicalistas y agrupaciones, asociaciones que estaban en favor de la no más AFP. Todo esto en el camino fue cambiando. Ahora tenemos un panorama completamente diferente. Anabel Belloso está hablando con nosotros. ¿Qué ha pasado con las anteriores reformas? Y las vamos a comparar, insisto, más adelante a la actual. Anabel, ¿se reunió con...? Sí, justamente lo que comentábamos, porque han tenido, digamos, el tiempo suficiente, tienen la correlación de votos en la Asamblea Legislativa para haber aprobado realmente una ley integral. Porque aunque a esta le hayan puesto ese nombre, definitivamente no cumple con esas características, porque deja fuera problemas que son raíz en torno al sistema de pensiones, que no va a modificar mayor cosa con lo que se ha aprobado a lo que hemos venido teniendo en los últimos años. Y esto es lo que nosotros pedimos que justamente se analice y reflexione, porque obviamente suenan bonitos ciertos aspectos de lo aprobado, pero hay elementos que no fueron incorporados, pero hay otras cosas que no nos las están diciendo y no están siendo transparentes tampoco de cómo van a funcionar o cómo se va a garantizar que lo que aprobaron va a durar en el tiempo y no va a poner en riesgo en el corto o mediano plazo a los pensionados y pensionadas que ya gozan de su derecho o a quienes aspiran a tener una pensión y que ahorita tienen el privilegio de cotizar, porque definitivamente yo lo veo como un privilegio el poder tener la oportunidad de cotizar en el sistema, porque ahí hago uno de los énfasis que me gusta resaltar y es preguntarle, por ejemplo, a la población que nos está viendo ahorita en esta entrevista, ¿cuántos de ustedes cotizan en el sistema actualmente? ¿O cuántos tienen una pensión si es que ya tienen la edad de jubilación? Es un porcentaje sumamente bajo. Solamente 1 de cada 4 salvadoreños en edad de trabajar cotiza. Y solamente se pensiona 1 de cada 6 de los que cotizan al final. Entonces son datos muy bajos que no fueron, digamos, puestos en la mesa de discusión para ver cómo se solventaba. Había que crear mecanismos que ampliaran la cobertura del sistema de pensiones porque es un derecho y toda la gente que ya ha trabajado, ha dado de sus mejores años para la productividad del país, tiene derecho a gozar de un reconocimiento a través de una pensión. El cómo se hace, pues hay formas también que incluso durante las gestiones de los gobiernos del FMLN se empezó a trabajar en la pensión básica universal como un programa social, en reconocimiento a las personas adultas mayores que no cotizaron nunca porque trabajaron por cuenta propia o en lo que denominamos, aunque a mí no me gusta decirlo así, pero así se conoce, el sector informal, que no pudieron cotizar nunca, pero tienen derecho a tener algo en su edad como personas adultas mayores. Entonces, eso de cómo incorporar esos otros pilares en el sistema, como la pensión básica universal, los pilares no contributivos, así se denominan, no se tomó en cuenta, ni siquiera se habló de ello. Es más, escuchamos a veces declaraciones, por ejemplo, en torno a otro grupo de población muy vulnerable que recibe una especie de pensión, pero que tampoco fue considerado, aun cuando se utilizó en campaña por parte de este gobierno el decir que les iban a incrementar las pensiones, como es el caso de veteranos o lisiados y lisiadas por el conflicto armado.
Es un universo de personas que debían haber sido integradas en la ley para manejarlo así como un sistema de pensiones que garantiza el derecho a toda esta diversidad de gente y no solamente a este grupo muy reducido que es el que cotiza. Anabel, ¿qué vino a cambiar la reforma 2016-2017 que venía de mano? Porque dicen que fue de lo peor que nos pudo pasar. Mire, yo identifico que la población ve negativo el que desde su cuenta, ¿verdad?, individual, y que es el estado de cuenta que usualmente cada mes nos envían las AFP, veían un descuento. Pero ese descuento es el que iba orientado también a alimentar parte de la cuenta de garantía solidaria, que es la que les digo que les permite tener una pensión vitalicia con el monto con el que se hayan pensionado. Y esto es parte de los puntos positivos. Se bajó la comisión de las AFP también, que antes del 2017 estaba en 2.2. Se logró llegar a 1.9, todavía insuficiente. Nosotros intentamos incluso en la legislatura pasada bajarla a 1.4 y no se tuvo los votos. Hubo iniciativas de otros partidos, aquí yo también digo la verdad, no como ellos que en el día del pleno decían que nadie acompañó esa iniciativa. Y ahí están los videos, si la gente quiere ver, donde nosotros como FMLN, además de presentar propuestas, también respaldamos la votación cuando se decía bajar la comisión a 1.4. No se pudo, pero la reforma del 2017 lo hizo. Además la gente, me imagino, obviamente, entre los puntos negativos, al ver eso como una disminución de su cuenta individual, cree que no le tiene ningún beneficio. Pero lo que pasa es que nosotros, y ese es uno de los, de manera autocrítica, que lo hemos analizado y ha llegado a ser una de las conclusiones en torno a este tema, es que no pudimos comunicar tal como era la reforma. Se generó mucha expectativa al momento de la presentación de la propuesta, pero todo eso cambió a lo que se logró aprobar. Pero una cosa es la comunicación o cómo se comunicó a lo que está escrito en la ley, porque Exacto. a la hora de la verdad, del descuento y de ver, ahí está reflejado. O no tenemos una cultura de ver cómo van nuestros También eso ahorros. es parte, pero ahí asumiéndolo desde el momento de la responsabilidad que teníamos en ese tiempo como gobierno. Y por eso le digo a la población, quizás en el momento inmediato lo que a ellos les representa un punto negativo es ver esa disminución en la cuenta individual, pero sepan que eso iba trasladado a la cuenta de garantía solidaria para esa sostenibilidad en el sistema. Y esto es otro punto que, aunque se vea que algunos dicen fue una reforma meramente fiscal, es decir, por solventar un tema de caja o de liquidez del gobierno. ¿No fue así? En parte, obviamente, tiene un impacto porque permitió que el gobierno siguiera pagando pensiones, porque de no haber hecho ningún movimiento en el sistema en aquel tiempo, quién sabe si se hubiera honrado el compromiso de poder pagar pensiones, porque había una situación bien crítica y todo el mundo recordará que fueron años complejos donde hubo sentencias de la Sala de lo Constitucional que bloqueaban financiamientos. Había un entorno bien complicado en torno a las finanzas públicas. Escenario totalmente diferente a lo que hoy existe, donde vemos que hay un endeudamiento permanente del gobierno, no hay una contraloría entre órganos de Estado que realmente funcione y por ende, por eso yo digo, ahora no existe excusa. Y yo no quiero que se escuche como excusa lo que estoy planteando, son los argumentos y es lo que sucedió y es el punto que se tuvo que aprobar, ¿verdad? Buscando siempre obtener beneficios. Hubo también, por ejemplo, el anticipo se crea en esa reforma, que la población lo vio positivo, el tema de poder optar. Cerca de 200,000 personas. Exacto, poder optar a una especie de crédito, porque hay gente que en el sistema financiero formal no le dan crédito. Entonces, teniendo sus ahorros ahí, es una especie de préstamo. Por eso, antes del 2020 existían dos formas. O lo devolvías con la rentabilidad que habías dejado de percibir como un esquema de intereses, digamos, ¿verdad? Justamente cómo funciona un crédito, o las personas que habían hecho uso del anticipo trabajaban 5 años más si es que podían y tenían la oportunidad. Pero en torno a eso hay que ver una realidad.
les dije yo que la mayor parte de la población no logra cumplir los requisitos, y específicamente el tema del tiempo de servicio. Y por eso la gente dice, mejor obtengo una parte ahorita que me va a ayudar a tener un negocio, un emprendimiento, que tener que esperar hasta el último momento la edad de jubilación, que es 55 para mujeres, 60 para hombres. Eso ha venido siendo así desde los últimos años, no ha sufrido modificación, va a continuar así, y tengo ese dinero. Pero ahora se criminaliza casi o se castiga a quienes por necesidad optaron por tener el anticipo, si es que la gente no por placer que lo obtuvo, y eso es lo que no logran, o aunque lo entiendan, hacen oídos sordos quienes ahora han tomado la decisión en torno a la reforma. Entonces eso nace en el 2017, y también otros mecanismos donde las personas que no logran cumplir con los tiempos de servicio, de trabajo, y que les dan la devolución del dinero, pudieran optar también por hacer mensualidades o anualidades para tener, digamos, seguro que el dinero no lo van a gastar todo de una sola vez, sino tener al menos un ingreso por partes, ¿verdad? Hubo diferentes cosas, pero no voy a dejar de mencionar algo rápidamente. Coincidió la entrada en vigencia de la reforma 2017 con que aquellas personas que fueron obligadas ya a estar al sistema privado empezaran a llegar a su edad de jubilación. Y por eso vimos un montón de gente, y acá yo sé que quienes nos escuchan y nos miran no me van a dejar mentir, que quienes cuando se privatizó y entró en vigencia el sistema privado tenían menos de 35 años, todos que ya trabajaban fueron obligados a ir a las AFP. O quienes hemos empezado a trabajar ya después, no tuvimos más opción que las AFP. Pero hablo de ese grupo de población que entre en el 2016 y 2017 empezó a llegar a jubilarse y pedía su cálculo de jubilación, ya era pura del sistema privado. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no estaba amparada a un decreto 100 que creó las pensiones VIP, o a un decreto que le daba un certificado de traspaso, sino que ya es la muestra clara de que el esquema de cuenta individual, la cuenta individual no da uno de los principios en torno a las pensiones, que es la suficiencia, porque las tasas de reemplazo, que así se conocen, son sumamente bajas y son alrededor del 32% según la fórmula que hay para calcular la pensión, y que vale decir que esa fórmula se mantiene, no ha tenido ningún cambio, y que hubiese sido también un elemento a revisar para ver cómo desde ahí, en la forma de calcular la pensión, esta podía tener un incremento y tener beneficios definidos como existían antes en el sistema público, que por eso uno escucha, no, si es que antes te jubilabas con el 60 o el 70% del salario, o lo que pasa con los militares, que es prácticamente el 100%, que es otro punto que no se tocó, y donde existen también pensiones muy onerosas, que debían también revisarse si se habla de justicia, ¿verdad? Y es por eso que hay muchos elementos que, como no se incorporaron, siguen existiendo distorsiones y problemas complejos en el sistema. Vamos a hacer una pausa. Hoy está con nosotros Anabel Belloso, diputada del FMLN por el departamento de San Salvador. Estamos hablando, o ya vamos a hablar, de la reforma actual a la ley de pensiones, que ya entró en vigencia, que necesitamos saber si nos conviene o no nos conviene, nos beneficia o no. No sé, piénsalo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, regresamos al tercer bloque. Con nosotros la diputada Anabel Belloso. Hemos hablado de lo que hemos tenido en pensiones, ahora, o en la ley de pensiones. Ahora le pregunto, ¿qué cambió del 2017 ahora al 2023 que ya entra en vigencia? ¿Qué cambios que sí sean considerables hemos tenido? ¿Desaparecen las AFPs? ¿Cambia? ¿Vamos a tener dividendos a favor con esto? O sea, ¿qué pasa realmente?
Bueno, primero en torno a la administración, va a seguir en las manos privadas, es decir, las AFP continúan e incluso mejoran las condiciones de las AFP en torno a sus ganancias porque la comisión será mayor a lo que recibían con la ley anterior, ¿verdad? La comisión pasa de ser 0.9 a ser 1%, que uno dice, no es nada, pero ya en términos macro, cuando uno ve todo lo que implica ese incremento en la comisión por lo que cotiza la masa, digamos, de trabajadores y trabajadoras que está cotizando y tiene la oportunidad de hacerlo, pues son sustanciales los incrementos y lo vamos a ver reflejado, porque obviamente este dato se hace público, de cómo varían las ganancias de las AFP de lo que veníamos teniendo a lo que entró en vigencia ya a partir del cierre del año 2022. O sea, las AFP continúan y es una incoherencia en torno al discurso del gobierno porque en algún momento fueron bien férreos atacando a las AFP, casi diciendo que las iban a eliminar, pero no sabemos realmente cómo llegaron al final a concluir y qué acuerdos hubo, porque eso no fue público, para que continúen las AFP y se les mejore todavía las ganancias según el incremento de la comisión que está reflejado ya en la ley que aprobaron. Eso por un lado, y allí voy a enlazar diciendo que aun cuando algunos pseudosindicalistas llegaron, que eran los que abanderaban el tema de las no más AFP, llegaron a la comisión, plantearon, flexibilizaron un poco, ya no decían no más AFP, sino que planteaban que la comisión se bajara al 0.5%, no fueron escuchados. Así como tampoco se escuchó a la población en torno a la petición que hubo desde el momento en que se hizo pública la propuesta hasta que llegó a la aprobación en el Pleno, donde la gente exigía y le pedía a los diputados y diputadas que no eliminaran el derecho a optar a un anticipo del ahorro de pensiones. Y lo eliminaron. Y les decía hace un momento, haciendo declaraciones también bien irresponsables, porque como lo digo, la gente lo ha hecho por necesidad, el tener acceso a ese dinero. Y si querían regular de mejor forma para evitar, según lo que ellos dicen, que esto generara complicaciones en el fondo, que se desfinanciara el fondo, pues habían formas de hacerlo, pero no, ni siquiera lo analizaron ni lo estudiaron, sino que de tajo dijeron no va el anticipo y le prohíben a la gente poder optar a ello. Y al contrario de lo que el gobierno va a poder hacer, porque a la par de eso están dejando habilitado al gobierno para que pueda meter mano al fondo, tener acceso al fondo de las pensiones sin un límite, que eso también es un cambio con respecto a lo que existía en el fideicomiso. ¿Positivo o negativo? No, negativo, porque antes había un límite hasta donde el gobierno podía optar a tomar prestado del fondo de pensiones, si lo decimos de esa forma, pero ahora no ponen ese límite y eso atenta contra el fondo de las pensiones de la población, porque teniendo en cuenta la situación crítica que este gobierno vive en torno a las finanzas públicas, el alto endeudamiento, que no hacen un ordenamiento de las finanzas públicas, no priorizan el gasto, cualquier cosa puede pasar, teniendo puerta abierta, sin ningún límites, sin criterios claros de cómo van a optar para obtener o meterle mano a ese fondo de las pensiones. Entonces es bien contradictorio que al trabajador que con su esfuerzo cotiza, ahorra, le niegan poder accesar al menos a un porcentaje, y eso pudo haber sido regulado también, disminuir el porcentaje de acceso, de anticipo, en fin, una serie de criterios, pero no lo hicieron y lo quitan. Y por el otro lado, el gobierno sí va a poderle meter mano. Entonces hay serias contradicciones y eso obviamente no es a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Anabel, si yo ahorro, meto en mi cuenta de ahorros bancaria dinero, me da intereses. ¿Esto no tiene derecho a intereses en las pensiones? Sí, funciona como un esquema, funciona como un fondo de inversión definitivamente. Fíjense que en torno a la deuda futura, ahí sí queda claro que la tasa, ¿verdad?, de interés o la tasa de rentabilidad será del 7%. Hay estudios que en otros momentos fueron conocidos por otras comisiones que vieron el tema, donde se dice que para que haya realmente un impacto de peso que mejore
el fondo, ¿verdad?, en torno a la rentabilidad y que se vea reflejado en las cuentas individuales de cada uno y cada una de los cotizantes, esa tasa tendría que ser incluso como mínimo hasta el 12%. O sea, hay un incremento de lo que existía porque ya había una norma a través del 2017, también hubo un incremento a la tasa que de manera gradual iba a alcanzar un porcentaje, porque miren, eso fue un problema también de la privatización y cuando se creó el fideicomiso, que lo dejaron ligado a una tasa internacional, la tasa LIBOR, y cuando han existido crisis financieras, crisis económicas a nivel mundial, esa tasa ha llegado a ser el 0% casi, entonces eso ha sido un problema también, pero se venía, digamos, superando y en el 2017 hubo un incremento sustancial que la llevó, si no mal recuerdo, hasta el 4.5%, hoy dicen que va a incrementar al 7%. Pero ¿qué pasa? Y aquí hay otro punto que es preocupante, porque no dicen las condiciones con las cuales el gobierno en esta transición a una nueva ley, eliminando el fideicomiso que antes existía, asume la deuda que ya hay, que es de alrededor de 7.000 millones de dólares. No nos dicen con qué tasa, no dicen el plazo, a cuántos años el gobierno se compromete, tampoco dice en ningún lado que se adopta o se va a hacer el traspaso tal cual existían las condiciones antes. Entonces, eso es preocupante porque no hay un compromiso desde la ley con los cotizantes y con los pensionados, porque no se dice cómo se va a honrar ese compromiso con nombre y apellido, que debería estar incluido para tener certeza de que esa deuda, que obviamente es deuda del Estado, debe ser honrada. Y obviamente cuando uno escucha, se robaron, y eso es falso, porque tienden a decir en el discurso que los gobiernos anteriores se robaron las pensiones. Lo que existe es un compromiso de pagar la deuda y ahí le toca a cualquier gobierno que llegue o que esté de turno honrar ese compromiso. No pueden decir que ese dinero se ha robado, si lo que existe ahí son documentos o certificados, ¿verdad?, de inversión, títulos de deuda que el gobierno debe pagar para devolver esos recursos al fondo de pensiones. Entonces, eso tampoco está incorporado, tampoco nos lo dicen y obviamente pone en riesgo esa gran cantidad de dinero, porque no es poquito, es un nivel de endeudamiento definitivamente alto, que como les expliqué hace un momento, se originó a la raíz del fideicomiso que generó un mecanismo bastante perverso desde mi punto de vista, por eso el FMLN no votó, de tomar del fondo de pensiones para ciertas cosas y para pagar pensiones, o sea, un tema bastante complejo. Y miren, así como ha quedado, tampoco es que nos estén diciendo que esto va a ser sostenible en el tiempo. No se conoció ni un estudio de los que ellos dicen que existen, porque nos dijeron en las declaraciones que hay 176 estudios que respaldan la ley que aprobaron. Pero ¿por qué no hacer público al menos dos, digo yo, uno, para que la gente tenga certeza de que el dulce, porque miren, y aquí lo voy a unir con esto, claro que es positivo que las pensiones incrementen. Creo que nadie puede decir que no. Más en un momento donde la crisis económica afecta a las familias, no hay política pública desde el Ejecutivo que alivie un poco el alto costo de la canasta básica, el poder adquisitivo de las familias ha disminuido. Claro que es de justicia incrementar las pensiones, pero también de cómo se hacía ese incremento tenía que ser más analizado y valorado, porque ya he dicho, cuando hay pensiones de $2.000, por ejemplo, y decir que todas las pensiones por vejez incrementan un 30% de manera general, ¿quiénes se van a llevar los mayores incrementos? Las pensiones más altas y no las pensiones más bajitas o las que han estado entre la mínima y un poquito más, que son las que han esperado un ajuste y que tienen derecho de exigirlo. Pero el tema es que vaya, la de $2.000 va a incrementar $600, es decir, va a terminar siendo una pensión de $2.600. Pero ¿qué pasa con aquellas de $500? ¿Cuánto va a ser el incremento? 150. Eso es desproporcional y no es progresivo, y es lo que nosotros también señalamos. ¿Por qué no hacer una tabla diferenciada desde un esquema progresivo y de justicia, que quienes menos
tienen de pensión o a quienes les sale el cálculo de pensión más bajo sean los que tengan un incremento más sustancial. Vamos a hacer una pausa, Anabel. ¿Está bien? Ya vamos a regresar. Está con nosotros Anabel Belloso. ¿Por qué el FMLN no votó para esta ley integral de pensiones? ¿Por qué el FMLN no lo hizo cuando probablemente tenía los votos, estaba en el gobierno? De eso vamos a hablar al regresar con Anabel Belloso. No sé, piénsalo. Si estuvieron en el gobierno, ¿por qué no lo hicieron? Esa es una gran pregunta que se hace la población referente a la ley integral de pensiones en nuestro país. ¿Votó el FMLN por esta actual ley? Por esta actual que se aprobó en los últimos días de diciembre, no, ¿verdad? Dimos el argumento del por qué no acompañamos. Eso es lo mismo de razonar la reforma. Sí, de razonar el voto, o antes de incluso de la votación uno puede expresar la posición, ¿verdad? Del por qué va a votar o por qué no lo hace. Ya les planteaba yo el tema de la regresividad que existe en lo planteado, y yo ahí creo que también es bueno llamar a la reflexión a quienes sí van a tener obviamente el incremento del 30%, porque eso es así, es generalizado. Sin embargo, el punto que mencionaba es que no es, digamos, progresivo, y no es desde mi punto de vista justo que quienes más pensión tienen o a quienes más alta les queda la pensión son los que más aumento van a recibir. Y eso al menos es un elemento que, teniendo en cuenta las exclusiones que el sistema tiene, debería haberse atendido de otra forma. Y lo otro, que es un elemento también al que les llama la reflexión a quienes van a verse beneficiados, es que el gobierno no transparentó cómo va a ser sostenible estos incrementos. Porque yo les digo, claro que es justo que haya mejoras en las pensiones, es de justicia. No puede ser que las pensiones sean bajas y el costo de la vida tan alto. También debería de incrementarse el salario mínimo, ¿verdad? Porque ese sigue siendo de 304.17, como también en el texto continúa diciendo que la pensión mínima es de 304.17, aun cuando ellos en las declaraciones, y obviamente ya viene la aplicación de la ley, han dicho que nadie va a recibir menos de $400. Eso hay que estar muy pendientes, porque así debe ser según lo han planteado ellos. ¿Por qué no lo hizo el FMLN? Bueno, yo planteaba el tema de la propuesta del 2016, que se terminó aprobando una reforma en el 2017, que no fue el texto no fue íntegro, completo. el texto íntegro de lo que representaba el cambio a un sistema mixto. O sea, no se logró, porque obviamente la derecha defendía los intereses de este grupo de poder económico a través de las AFP. Ahí no votó Arena con ustedes. En el caso de la reforma, lo que ya al final se terminó haciendo, no recuerdo, no quiero ser irresponsable, habría que verificar, pero obviamente por lo que se pidió al inicio no hubo votos. Se tuvo que ir dando discusiones de manera pública, porque también aquí yo quiero decir, miren, hay una irresponsabilidad de mentir de manera permanente por parte del gobierno y sus voceros, incluidos sus diputados, donde dicen que los maletines negros, que los arreglos bajo la mesa. Es bien irresponsable, porque si lo dicen deberían de comprobar a qué se refiere ese tema, porque al final queda solamente en un rumor, y es bien irresponsable mantener ese tema siempre, vea, como un discurso político más que de argumentos en torno a los temas que se discuten en la Asamblea. Y en este no ha sido la excepción, y lo menciono por eso, porque al final las discusiones en torno a lo que terminó aprobándose fueron públicas y se construyó consenso hasta donde dio la correlación. Y por eso yo digo, no quiero sonar o que digan que estoy haciendo una excusa o defendiendo, pero era la realidad. Y hasta ahí dieron los votos, o sea, hasta ahí dio los votos, aun cuando de manera particular, como FMLN y como gobierno en aquel momento, hubiésemos querido más. En la legislatura anterior acompañamos también a expresiones de la sociedad organizada, ¿verdad? De organizaciones sociales, organizaciones
sindicales, de trabajadores y trabajadoras en propuestas integrales de cambio de sistema, de modificación de sistema, donde el tema de la administración pública estaba, porque al menos nosotros como FMLN nunca hemos votado por ninguna privatización. Creemos que el Estado debe ser fuerte para garantizarle los derechos a la población y el tema de las pensiones es un derecho. ¿Qué pasó? Hubo una comisión que se creó en la legislatura anterior, también una comisión ad hoc que recibió diferentes iniciativas, escuchó a los diferentes actores, casos incluso que son hasta de humanidad que deberían de haber sido revisados y no se revisaron porque, por ejemplo, el incremento de las pensiones no va a tocar las pensiones por invalidez, que miren, son de las más bajas y son grupos de población. ¿Incluidas? No, el incremento no las incluye. Y si tengo una pensión por beneficiario. Son las pensiones por vejez las que tienen el incremento. ¿Y qué significa? Del 30%. O sea, las personas que llegan a la que edad, trabajaron, que pero si yo soy beneficiario no, va a seguir siendo siempre de un porcentaje de la pensión que le correspondería al trabajador, ¿verdad? Como está hasta hoy. O sea, eso no se modificó. Por eso nosotros no podíamos acompañar algo que además, miren, la discusión se dio en 18 días y hoy se utiliza el argumento que la Asamblea está para dar gobernabilidad. Perdónenme, pero la gobernabilidad no significa solo ir a apretar un botón o ser sumiso sin dar criterio o sin dar argumentos en torno a los temas, sino que hay que buscar que se aprueben cosas que realmente resuelvan los problemas. Y aquí la baja cobertura no se resuelve. El Salvador es uno de los países con más baja cobertura. No se incrementa de manera progresiva ni justa las pensiones como debería de ser. No se explicó la sostenibilidad, cómo esto va a ser sostenible en el tiempo. Porque es lo que digo, de nada sirve que alegren a la gente con un incremento 1, 2, 3 años, porque tampoco tengo un dato específico, pero sabemos por estudios actuariales del sistema en otros momentos que lo que hoy se ha modificado no da para mucho y puede generar una crisis colapsando el sistema y que ya no puedan pagarse pensiones. Entonces, permítame una pausa, Anabel. Vamos a regresar con la parte final de No sé, piénsalo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias a Mix de Medio y, por supuesto, Agape TV Canal 8. Parte final, no sé, piénsalo, con Anabel Belloso, diputada. Anabel, tengo muy poco tiempo. ¿Qué es lo bueno de esta reforma de ley de pensiones? Bueno, integral. No voy a dejar de, y lo dije hace un momento, el tema de que se incrementen las pensiones es de justicia. Pero el punto acá es que no se hizo como debería hacerse el incremento. Y ahí después andan tergiversando las declaraciones en torno a este punto, pero quizás es lo único que yo podría decir, vaya, qué bien que va a haber un incremento. El tema es que al final quienes se van a llevar el mayor incremento son las pensiones más altas. Y yo creo que eso no es justo, porque al final quienes más problemas están teniendo con los bajos ingresos, las bajas pensiones, son ese intervalo de población que recibe muy baja pensión. Aún porque a la mínima le suben $90 y a los que tienen 2.000 van a recibir 600. O sea, ese tema de desproporcionalidad obviamente es complicado. Al final el incremento se va a diluir y la gente no lo va a poder percibir como un beneficio real, dadas las circunstancias económicas que hoy enfrenta el país y que lastimosamente para el 2023, este año que estamos iniciando, no pinta muy esperanzador. Ojalá que en el camino cambie las cosas, pero las proyecciones están complicadas y la situación económica se va a agravar y obviamente quienes pagan los platos rotos son las familias salvadoreñas. Entonces, por la pregunta yo diría que eso, pero definitivamente son más los puntos cuestionables que quedaron ambiguos incluso en la ley y que se pueden prestar a cualquier cosa al momento de aplicarla, que hicieron imposible el poder acompañar esto. Y lo dijimos en el pleno, hubo participación en la comisión también, pero no se tomó en cuenta
todas las voces, que tenían opinión y además propuesta, y que hubiesen ayudado a construir, ahora que el gobierno tiene los votos de sus diputados, algo integral que realmente superara los problemas de raíz del sistema de pensiones que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, porque no se tocaron, no hubo, no sé por qué realmente, el gobierno debería de explicar el por qué no fue a fondo realmente con la reforma de pensiones. Y miren, si no por gusto, ni siquiera siguen haciendo ruido en torno a esto con la propaganda gubernamental. Mejor hablan de otros temas y a esto le han bajado volumen porque saben que la gente no lo ha recibido de buena forma, así como no recibió de buena forma el Bitcoin, por ejemplo. Anabel Belloso, muchas gracias por venir. Gracias, Francisco, muy buenas noches y gracias a quienes estuvieron pendientes de esta entrevista. A ustedes muchas gracias. Este mes será trascendental porque vamos a saber realmente cómo será el procedimiento, cómo es. Es más, AFP ya han mandado a diferentes instituciones y oficinas de la empresa privada cuál será el nuevo método, qué son los ajustes que se darán. ¿Nos beneficia o no nos beneficia? Después de las declaraciones de Anabel Belloso. No sé, piénsalo. Próximo miércoles los espero a las 8, acá en el 8, gracias a Mix de Medio y por supuesto Agape TV Canal 8. Soy Francisco Gómez, buenas noches.